Que hay una trata de mujeres migrantes, de niñas. ¿Qué es esto de la trata? Porque tú en eso has trabajado mucho y es de las especialistas que más saben de trata. Claro, yo coordino actualmente el turno contra la trata y otras formas de explotación. Bueno, la trata es una modalidad de explotación de seres humanos, se llama trata de seres humanos, en la cual hay una captación de una persona o de un grupo de personas, se la traslada de un sitio a otro, se la usa como mercancía y se la explota. La explotación que se hace con más frecuencia aquí es la explotación sexual, también tenemos la explotación laboral, también tenemos matrimonio forzado y normalmente la mayoría de las víctimas son mujeres, pero también hay hombres que son víctimas sobre todo de explotación laboral. Las mujeres cuando sufren explotación laboral nos encontramos con que también con frecuencia están sufriendo una situación de explotación sexual o de abuso y agresiones sexuales, sufren una doble victimización. La mujer no tiene por qué ser extranjera, puede ser una mujer española y no tiene por qué haber habido un cruce de fronteras, puede ser dentro del territorio nacional. Además, este delito puede aplicarse, este tipo penal, junto con otros delitos, junto con el de prostitución coactiva o el delito de tráfico, que es el específico de cruzar fronteras de manera ilegal, o junto con el delito, por ejemplo, de la detención ilegal, o con el de lesiones físicas o psicológicas. Es decir, es una problemática muy compleja donde podemos terminar aplicando varios delitos y donde es fundamental la coordinación entre abogacía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía, pero quiero destacar ONGs y corporaciones religiosas que llevan mucho más tiempo que las demás personas que he mencionado trabajando en esta materia, están en primera línea y hacen un trabajo muy importante. Y también es necesario coordinarse, por supuesto, con los centros de atención a la mujer. No sé si he contestado suficientemente. No, yo creo que para hacernos una idea está bien. Bueno, precisamente tenemos entre nosotras y nosotros a una persona que nos puede hablar de la labor de las fuerzas y servicios de seguridad, porque se ha inscrito como alumna. Bueno, eso me parece que es algo extraordinario, ¿no? Que una persona que es responsable de la igualdad a nivel de Andalucía Occidental, Ana, que está aquí, no hable algo, ¿no? Porque creo que hay que aprovechar y también saber que desde el Estado se propicia que todos los delitos que van contra las mujeres haya una acción y un cauce. Ana, ¿te importa? Esto es un poquito a salto a ti, pero es que al verte de pronto está hablando Amparo de todo esto, de la formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y si no te importa, pues te paso el micro, que debe estar por aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ah, está allí, sí. Y nos cuenta un poquito, si no te importa, y te conocemos, ¿no? Porque así ojalá pudiéramos conocer el perfil de cada una, pero por lo menos vamos a ver un poquito. Vete para acá que te vean todos y todas, y nos cuenta un poquito lo que está haciendo, qué hace la fuerza de seguridad. Yo creo que es importante también. Vamos, el programa no lo estamos saltando un poquito, pero es muy interesante tener a una persona como ella. Bueno, muchas gracias. Soy inspectora jefa de la Policía Nacional y, bueno, como ha dicho Teresa, la Dirección General de la Policía está muy implicada en todos los temas de igualdad. Entonces, hace 2 años se ha creado el área de igualdad y de derechos humanos y nuestra función es evitar todo tipo de discriminación dentro de nuestra propia institución, de nuestra organización, y además contactar con otras instituciones pues para, sobre todo, implicarnos en la formación desde la Policía Nacional en materia de igualdad y de derechos humanos. Además, pues nos encargamos también de vigilar cualquier posible discriminación que tengamos las mujeres dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Y además también queremos desarrollar funciones en relación con la violencia de género y la trata, que ya estamos implicados porque fuimos la primera institución, las primeras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que creamos grupos específicos para la investigación de la violencia de género, de las agresiones sexuales, que son grupos de policía judicial que se conocen con el nombre de UFAM y con los que Amparo ha trabajado estrechamente.
Y en cuanto a la trata de seres humanos, que para nosotros es un problema muy grande, también tenemos unos grupos especiales creados para la investigación y para la represión de este tipo de delitos, que son las UCRID, que están dentro de la Brigada de Extranjería. Entonces, estamos muy concienciados y queremos desarrollar precisamente todo lo que tiene que ver con la igualdad, porque es la base de la violencia de género y es uno de los delitos que más nos preocupan como corporación. No sé si queréis hacer alguna pregunta o si en breves líneas he aclarado un poco lo que me preguntabas. Sí, sí. Lo que es de reciente creación es el área de derechos humanos y de igualdad. Todo lo demás lleva muchísimos años en la policía. Y desde luego participamos en cualquier congreso, en cualquier conferencia, con cualquier institución. He participado sobre todo con la Universidad Pablo Olavide para dar charlas en cursos de trabajo social. Entonces estamos abiertos a cualquier participación con cualquier institución, ONG, donde podamos exponer nuestra experiencia y nuestras ideas en materia de igualdad. Asimismo, también formamos a la Policía Nacional en materia de igualdad, porque la policía somos un reflejo de la sociedad y como en la sociedad pues también tenemos situaciones de discriminación y de desigualdad que tenemos que trabajar en ellas, y queremos formar a nuestros agentes en igualdad, no solamente por la propia institución, porque revierten nuestro beneficio, sino también para tratar a la población y a la sociedad en igualdad. Entonces tienen que estar formados. Entonces participamos en formación externa y también en formación a nuestros propios agentes, en las que requerimos también pues la colaboración de personal especialista en igualdad y en derechos humanos. Así que estamos dispuestos a colaborar con cualquiera que nos lo solicite. Pues gracias, Ana. Perdona este pequeño asalto, que no lo habíamos hablado, pero al verte digo, bueno, si estamos hablando de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tenemos aquí una máxima representante de Andalucía. Podríamos asaltar a más personas, ¿eh? Aquí ¿Sí? tenemos a más personas especializadas. Vamos a así que, por favor, brevemente, venga. Sí, no es fácil asaltar a la Policía Nacional. Sí, estamos asaltando a la policía. Sí. Bueno, sí, ¿no? Tenemos una compañera también. Amparo, pues venga, sí, asaltamos. ¿A quién asaltamos ahora? ¿Se le puede dejar el micro a ella? Bueno, yo me llamo Estela y trabajo como abogada en el Centro de la Mujer, en un Centro Municipal de Información. Información a la Mujer. No sé si sabéis que el Instituto Andaluz de la Mujer tiene en cada provincia un centro provincial y además en otros muchísimos pueblos. En total en Andalucía hay unos 200 y pico centros municipales de información a la mujer, en los que hay una informadora, una abogada, una psicóloga y también una trabajadora social que lleva todos los temas de empleo. O sea, allí tratamos, quizás seamos la primera puerta donde una mujer llega víctima de violencia de género, porque si van, por ejemplo, primero a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para poner la denuncia, inmediatamente ellos nos avisan, la derivan al Centro de la Mujer, y allí, desde, como ha dicho antes Amparo, empezamos con los recursos que tiene el Instituto de la Mujer y además a ponerla en contacto con el turno de oficio, la buscamos abogados, estamos pendientes de toda la intervención, las acompañamos en todo momento. No son solamente centros de violencia de género, donde van las mujeres de violencia de género, agresiones sexuales, sino también cualquier otro tipo de discriminación que sufran las mujeres, en el campo laboral, bueno, cualquier tipo, ¿no? O cualquier rama del derecho. Pero sí es verdad que cada vez, por ejemplo, lo digo porque, bueno, es un campo precioso para quien quiera, o sea, si sois trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas,
en su día pues podéis conseguir. También hay chicos que son abogados y psicólogos dentro de los centros municipales. Y bueno, cada vez estamos viendo, por ejemplo, más casos de trata de mujeres. O sea, a mí, por ejemplo, cada vez me interesa más este tema porque es verdad que hasta hace poco no se veían tanto en los pueblos, o sea, porque los centros municipales están en pueblos, o sea, se atiende a mujeres rurales y cada vez hay más casos, por ejemplo, de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de niñas, y también cada vez aumenta más la violencia de género en chicas adolescentes. O sea, cada vez tenemos más, o sea, de hecho antes no se atendían las menores de edad y ya desde hace unos años se atienden porque tenemos un volumen importante de chicas menores víctimas de violencia de género, además desde las primeras, o sea, siendo nosotros menores, desde los 14 o 15 años, y ellos lo mismo, ¿no? Entonces es un campo que cada vez estamos ampliando más porque es terrible, terrible. Claro, lo de la ciberviolencia se da mucho entre los jóvenes, como ayer explicó Carmen, yo iba a explicar a Amparo, porque realmente es una forma de que a nosotros, por ejemplo, eso no nos ha pasado, a nosotras que somos un poco más mayores, pero es una forma de violencia que claro, cuando llega alguien y diciéndote, mira, o sea, es que se ha metido en mi Facebook, está diciendo esto sobre mí, no sé qué, o está poniendo cosas como si la estuviera escribiendo yo, o estoy recibiendo este tipo de acoso, me están amenazando porque puse un vídeo, pues es muy complicado, o sea que realmente es muy complicado, y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es otro campo que me imagino que también os resultará todavía de decir, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Por favor, que no sé, que una cosa que se hace, un vídeo que tú haces con tu pareja, al minuto cero ya esté subido una página pornográfica, como decía ayer Carmen, o como decía tú el otro día en una conferencia que te oí, o no me acuerdo a quién, que decía que claro, es imparable. Entonces, pues animo a que os sigáis informando en este tema porque es necesario, bonito y entusiasmante, y además que se puede aportar muchísimo. Y ya está. Si hay alguna persona que quiera... Bueno, yo creo que aquí la mayoría... Yo con tu permiso, si me dejas, quisiera matizar una cosa para que se entienda bien. Los centros municipales de los pueblos no quita que luego haya también en las capitales centros, ¿vale? Centros provinciales, ¿vale? O sea, que una mujer de una ciudad también va a disponer de un centro de atención de la mujer, además por distritos, ¿vale? Que no os creáis que solamente es en los pueblos, sino que también en cada una de las ciudades, que es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues después de estos dos asaltos, Amparo, como sabéis, va a hablarnos de la violencia de género a la ciberviolencia de género, el reto de la intervención integral. Así que, Amparo, tienes la palabra y aquí estamos para oírte. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Teresa. Es un placer estar aquí, por supuesto gracias a Páginas Violeta y a la universidad, pero gracias también a quienes estáis aquí. Hacía mucho tiempo que no veía las caras a nadie dando formación, con lo cual es un placer, aunque me pierdo parte de vuestro rostro, ¿no? Lo primero que voy a intentar explicaros es desde qué experiencia o desde qué posición intervengo, ¿no? Para que me entendáis bien. Como ha dicho Teresa, soy una activista feminista, pero también tengo que decir que también soy machista. ¿Por qué? Pues porque he sido educada en el machismo, mi familia era machista, lo que veía en la tele y en gran medida sigo viendo es machista, el profesorado que me tocó era machista, o sea, el machismo lo llevo dentro. Parto de la base además de que las personas, el resto de las personas que intervienen en esta materia forman parte de la sociedad y tienen un machismo atávico interior exactamente igual que yo. Por tanto, creo que es muy importante comprender las limitaciones de las personas cuando intervenimos y tener siempre una perspectiva abierta de análisis y buscar siempre la mejora, ¿no? También tengo que explicar que yo no siempre he intervenido de esta manera, siendo tan activista. Cuando yo empecé, pues era una abogada, digamos, más clásica, yo buscaba aplicar la ley. ¿Qué pasó? Que muy pronto intervine en un caso que me llegó cuando acaban de asesinar a una niña de 3 años, y era una muerte anunciada, una muerte que se podía haber evitado. Y me llega aproximadamente al mes y medio de haber asesinado a esa niña. La madre había denunciado al padre por malos tratos, se había hecho una valoración en la UBIC
UBIC, por médico forense en ese momento, indicando que no veía ningún indicador de peligrosidad, que el único elemento de peligrosidad era el que ella contaba, pero que no había ninguna prueba objetiva de peligrosidad. Ella fue al juzgado varias veces a decir que consideraba que sus hijos estaban en peligro, tenía 2 hijos, bueno, a ella no se la recibía. Su propio abogado le transmitió que ella era una exagerada, que su exmarido tenía muy buena fama en el pueblo. Finalmente su exmarido intentó matar a su hijo escapó y mató a su hija. A continuación sale una pediatra en los medios de comunicación diciendo que era conocido en el pueblo esa situación de maltrato y que el sistema judicial había intervenido muy mal. El sistema judicial reaccionó en contra de la pediatra. Y cuando me llega a mí el caso, esta señora no tiene ni siquiera acceso al procedimiento, no sabe exactamente cómo ha fallecido su hija y tiene una confusión y un caos brutal. Bueno, pues, claro, cuando yo analizo el caso digo, esta era una muerte absolutamente evitable. Si no se hubiera actuado con tantos prejuicios, si se hubiera escuchado a esta mujer, si se hubiera hecho una valoración más profunda de la peligrosidad y se le hubiera quitado a este hombre el régimen de visitas. Una vez muerta, asesinada a la niña, se le hizo otra valoración a este señor donde resulta que se le vio una altísima peligrosidad por su machismo y además por otra circunstancia, que tenía una patología mental. Esa patología mental coincidía en lo que ella decía, que era una persona absolutamente obsesionada con ella, que todo lo interpretaba mal, que siempre interpretaba que se le estaba dañando y que siempre intentaba castigar. Si se hubiese escuchado a esta mujer en profundidad, se hubiera llegado a un resultado absolutamente distinto. Para mí hay un antes y un después. En el momento en el que yo veo ese caso y acompaño a esa mujer, yo tengo un posicionamiento de búsqueda siempre de mejora del sistema, partiendo de la base de que aquí no se trata solo de que hay una violencia de género que está fuera del sistema de intervención, sino que hay una violencia de género que está dentro del sistema de intervención por el machismo que llevamos dentro, por nuestras deficiencias y también muchas veces porque llegamos incluso a un maltrato institucional. Y a partir de ese momento yo intento promover mejoras, cambios en todos los servicios, también con un puntito de humildad, porque la primera que tiene que mejorar constantemente soy yo. Y la primera que aprende constantemente en los casos y descubre que hay cosas que se me han escapado o que incluso he hecho de manera incorrecta, soy yo. Pero creo que la mayor lealtad que se puede tener hacia una institución y hacia una persona es decirle lo bueno y también lo malo desde nuestra perspectiva. Obviamente no lo podemos saber todo, pero no comulgo de las personas que consideran que la lealtad consiste en tapar lo malo. Creo que es uno de los problemas que tenemos en esta materia. Entonces, este es mi posicionamiento y desde aquí os voy a intentar exponer en mi experiencia acompañando a las víctimas y exponer en qué momento o en qué estado nos encontramos de la violencia de género, que es el estado de la ciberdelincuencia de género. Durante la exposición que tengo en la presentación vamos a abordar varios aspectos. Por un lado, las fortalezas y debilidades de nuestro sistema. Por otro lado, qué podemos hacer incluso a pesar de esas debilidades y, por supuesto, en todo momento, cuáles son las características de la ciberdelincuencia de género. Voy a anticipar un poco lo que yo creo que son debilidades de nuestro sistema. En primer lugar, para mí, una debilidad unida a una gran fortaleza es que en España ha sido pionera en creando leyes transformadoras, leyes de vocación transformadoras a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género. La ley del 2004, las leyes del 2007 de igualdad son leyes de vocación transformadora. Lo que se pretende no es una intervención puntual respecto de cuestiones específicas, lo que se pretende es un cambio del sistema. Es algo absolutamente positivo, pero creamos, digamos, el paraguas, la parte de arriba, pero no creamos toda la estructura intermedia, en mi opinión, o no la creamos con suficiente fortaleza. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque no dimos un gran paso, pero quizás no marcamos una dirección clara. Nos centramos específicamente en la violencia de género en la pareja, con lo cual el problema parecía que era el que sufrían un grupo de mujeres respecto de un grupo de hombres.
Se dejaba fuera el acoso en las calles, se dejaba fuera el acoso laboral, se dejaban fuera las agresiones por desconocidos o por conocidos que no fueran pareja, se dejaba fuera la explotación sexual. Pero si metemos todo eso, la violencia de género no es algo que sufren un grupo de mujeres por un grupo de hombres, es algo que sufrimos todas las mujeres por una cantidad muy relevante de hombres, porque es muy difícil encontrar una mujer que no haya ido por la calle y no le hayan tocado las tetas, o que no haya ido a una fiesta y no se haya encontrado con que le cogían el culo, o que no haya estado en un autobús y no se le haya pegado un hombre. Es muy difícil encontrar una mujer que, si no le ha pasado eso, tampoco haya tenido nunca un comportamiento de acoso en el ámbito laboral o en la universidad, que no se haya visto presionada en algún momento, en algún contexto. Si mantenemos una mirada abierta, no solamente hacia la pareja, sino que la abrimos, nos daremos cuenta de que, en cierta medida, víctimas somos todas, y todas hemos tenido una reducción de nuestra libertad, porque no podíamos salir a determinadas horas solas por la calle, porque te iban a perseguir, siendo adolescente o siendo muy joven, porque ibas a tener que aguantar determinados tipos de conductas sexistas o conductas de menosprecio. Entonces, cambiando la mirada, nos damos cuenta de que el presupuesto y la atención que habría que dedicar a esta materia es muy superior al que se dedica, muy superior, y el impacto que tiene en la salud es inmenso. Hay muchísimas mujeres en los centros sanitarios recibiendo atención por ansiedad, por depresión, por dolor crónico, que se sabe ya que suele estar vinculado a situaciones de abuso. Por tanto, nos ha faltado una dirección firme que abarque toda la violencia, que ponga en su dimensión exacta la problemática. Con el Pacto de Estado del 2017 se está intentando, pero ya vemos que hay dificultades, ¿no? Estamos en proceso, pero también ha habido otros problemas, como son que la normativa ha tenido modificaciones contradictorias. Por un lado, se incorporaban tipos contra la violencia de género en el ámbito de la pareja, y por otro lado se despenalizaban, por ejemplo, la falta de vejaciones por terceras personas, de manera que si caminando por la calle te decían que buenas estás, te la voy a meter hasta el fondo, antes podrías haber denunciado diciendo que te habían vejado en la calle y ser una falta de vejaciones. Con la última modificación eso ha desaparecido. También nos encontramos con que el exhibicionismo solo está penado cuando se hace entre menores de edad. ¿Qué pasa? Que es que una mujer adulta, esos hombres que están, algunos de ellos exhibiendo sus genitales, otros incluso masturbándose a la orilla del río por la noche, no nos afecta, no afecta en nuestra libertad y en nuestra seguridad. Por tanto, nos encontramos con que hay cosas que se han eliminado y perjudican. También se eliminó la penalización del incumplimiento de las medidas relacionadas con los regímenes de visita. De manera que si no se devolvían los hijos por parte del padre, no se podía ir por esa vía, sino directamente denunciando por sustracción de menores. Pero ese tipo apenas se aplica, salvo que se lleve a los niños al extranjero, con lo cual nos encontramos con mujeres que, si no se les devuelve el menor, pues difícilmente van a conseguir una intervención rápida para recuperar a los menores. Algo que ha sido muy significativo durante la pandemia. Y no nos olvidemos de la violencia vicaria, la violencia que sufre la mujer usándose para ello a los menores o a otras personas, pero normalmente a los menores, como forma de hacerle daño. Por tanto, tenemos una legislación que tiene aspectos contradictorios, aspectos que generan un ámbito de impunidad, pero es que además hay muchísimos conceptos jurídicos indeterminados, lo que tiene unas consecuencias nefastas, porque en todo lo indeterminado el machismo campa a sus anchas. Y voy a poner un ejemplo, y es la definición de violencia psicológica. Nuestro Código Penal no da una definición, la única que se puede dar es descriptiva, pero no la da. Otras legislaciones, como Puerto Rico, Costa Rica, dan una definición descriptiva de lo que es la violencia psicológica. Eso tiene consecuencias muy graves a la hora de aplicar el delito de violencia habitual, pero también a la hora de aplicar el delito de acoso, pero es que incluso a la hora de aplicar el delito de agresiones sexuales o la prostitución coactiva. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos una definición de lo que es la violencia psicológica, muchas veces no se van a aplicar esos tipos penales. Va a quedar un poco al arbitrio del juez o jueza la aplicación o no aplicación. Es verdad que el Tribunal Supremo en los últimos años está haciendo una función muy positiva
y está incorporando perspectiva de género. Pero ¿cuántas mujeres creéis que llegan al Tribunal Supremo? Poquísimas. La mayoría de las mujeres se agotan por el camino. Por tanto, nos encontramos con muchos casos en los que hay archivos que no se recurren, o que se recurren y se mantienen los archivos, y la mujer no llega hasta el Tribunal Supremo, ¿no? Por tanto, ese es otro problema de nuestro sistema. Otro problema que para mí es muy significativo es el hecho de que tras estas leyes transformadoras no se ha hecho un cambio en profundidad de los sistemas públicos. La administración no se ha modificado en profundidad. Los servicios no se han transformado de una manera tan profunda como requerían estas nuevas leyes. Y no porque quienes trabajan en esos servicios no quieran esa transformación, es porque no se ha hecho a nivel de derecho administrativo ni se ha hecho a nivel de presupuesto. Por tanto, nos encontramos con leyes que están estableciendo posibilidades de intervención que luego dependen en buena medida de cómo se está gestionando un servicio público o incluso del voluntarismo de quien trabaja ahí, se va a hacer o no se va a hacer. Y en tercer lugar, un problema que es muy grave también es que quienes intervenimos en esta materia normalmente empezamos a intervenir sin suficiente formación previa. Hay servicios especializados que cuando se crean tienen de especializado el nombre. Por lo demás, las personas que están interviniendo no han recibido una formación previa especializada o suficientemente especializada. Y va a depender de su voluntarismo, de las horas que echen, de su compromiso personal y de sus circunstancias personales, que avancen más o que avancen menos. Además, se necesita una formación continuada y una formación muy específica, muy acorde al servicio que se está dando. Claro, con esto me diréis, bueno, ¿qué podemos conseguir? ¿Es un desastre? No. Podemos conseguir muchas cosas. Incluso, a pesar de estas deficiencias, aprovechando las cosas que sí son útiles y sí son positivas e incorporando un modelo de intervención integral y cumpliendo nuestros compromisos a nivel de ciudadanía y a nivel profesional, se pueden conseguir muchas cosas. En primer lugar, lo que podemos conseguir, y yo os animo y voy a intentar ayudaros con la exposición, podemos conseguir que la mujer la víctima pase de la paralización en la que se encuentra, normalmente una indefensión aprendida, a la acción. Y no me refiero solo a la acción en el procedimiento judicial, me refiero a poder tomar decisiones en su vida y poder desarrollar una estrategia vital y desarrollar cambios, hacer cosas, empezar a estudiar lo que quiera o buscar tal o cual trabajo, porque están paralizadas y podemos conseguir que pasen a la acción. Podemos conseguir que pasen de una situación de descrédito en la que se encuentran, bien porque el maltratador en los casos de violencia de la pareja o bien el acosador les da el mensaje de que nadie las va a creer, o bien porque temen que eso suceda así debido a las noticias que reciben o su propia experiencia previa. Podemos hacer que pasen de eso a una situación de desvelamiento y una situación de tomar la palabra. No os podéis imaginar lo importante que es que una víctima a la que se la ha callado, a la que se la ha amordazado, que tiene miedo por la conducta del agresor en concreto, pero también por las reacciones sociales, la ayudemos a que tome la palabra. Tomar la palabra tiene un efecto también muy fuerte a la hora de ponerle límites al delincuente, porque parte de su impunidad es porque considera que la víctima no va a hablar y que si llegara a hablar, absolutamente nadie va a creer a la víctima. Entonces, acompañar a la víctima para que tome la palabra y, además, como personas que conocéis la materia, le deis credibilidad a la mujer, tiene un efecto muy importante. Tiene un efecto muy importante con independencia de si denuncia o no denuncia y con independencia del resultado del procedimiento judicial. O sea, es un efecto muy positivo para ella y de ponerle límite a él. Por otro lado, podéis ayudarla a pasar de una situación de vulneración de derechos humanos a una situación de ejercicio de sus derechos y de protección. Claro, el ejercicio de sus derechos, me diréis, a través del procedimiento judicial. Sí, pero no solo. También puede ser mediante otras vías, no solamente a través de un procedimiento penal o civil de familia,
también de otras maneras, en el ámbito laboral, si ha sufrido un acoso, podéis ayudarla a ejercer sus derechos. Pero quiero destacar la parte de protección. Siempre pensamos que la protección es algo que tienen que dar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Pues sí, lo tienen que dar, pero no solo. La protección de las víctimas de violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad, es responsabilidad de cada una de las personas que estamos cerca, que tenemos noticia de una posible situación de violencia de género. Y dependiendo de nuestra relación con esta persona, podremos actuar más o menos. Pero os transmito que a mí me suele ser muy útil trabajar con la víctima posibilidades. ¿Por qué? Pues porque hay situaciones que suponen un incremento del riesgo y si se analizan con ellas, pues a lo mejor se puede diseñar una manera de estar más protegida. También podemos anticipar ataques y diseñar formas de estar más protegida o incluso de compensar esos ataques. Eso no lo va a hacer los juzgados. Eso probablemente tampoco lo van a hacer la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Lo puede hacer una persona que acompañe a la víctima, una persona que esté a su lado. En todo esto, como veis, los tribunales son importantes, pero no son lo único importante. Incluso hay personas que consiguen una sentencia condenatoria y a pesar de la sentencia condenatoria, el resultado no es suficientemente positivo. Y hay personas que no consiguen una sentencia condenatoria y, sin embargo, consiguen una mejora sustancial en su situación. Bueno, pues me parece que es importante tenerlo en cuenta para que veáis cómo podéis usar este tipo de herramientas. Y ahora, si os parece, pasamos a la presentación, salvo que alguien quiera hacer algún comentario. No sé si queréis hacer algún comentario. Bueno, pues interpreto que no. Os tengo que decir tengo que hacer otra confesión. Además de que soy feminista pero machista, tengo que hacer otra confesión y es que todavía no soy telepata. Es un poder que tengo en desarrollo, pero no lo tengo totalmente en funcionamiento. Entonces voy a necesitar a veces que me digáis cosas, porque si no, lo mismo no llego a descubrir lo que estáis pensando. Pero prometo que la próxima vez que coincidamos lo voy a tener un poco más desarrollado. Bueno, ¿en qué contexto nos encontramos ante la violencia de género? Bueno, estamos obviamente en el siglo XXI, en la era de Internet, con roles profesionales mixtos. Cada vez quienes intervenimos en esta materia no solamente es que tengamos que saber muchísimo de nuestra especialidad, sino que también tenemos que tener formación sobre psicología, sobre trabajo social. Eso es como el paquete imprescindible. Pero es que además cada vez tenemos más cosas. Ahora tenemos que saber sobre tecnología de información y de la comunicación. Estamos en un contexto en el que tenemos distintos roles a nivel de ciudadanía. Incluso nos podemos encontrar con que una persona pues es youtuber, es influencer, es una persona que sube muchos contenidos. Tenemos distintos roles a nivel de ciudadanía. Hay un auge de la informática, de la seguridad informática. Tenemos que coordinarnos con los frikis de la seguridad informática, con lo que significa eso a veces, ¿no? Una complejidad añadida, ¿no? Lo digo con cariño, pero una complejidad añadida. Y además lo tenemos que hacer rodeados de mitos y prejuicios, que a veces llevamos dentro. No dentro de cualquier manera, sino dentro de una forma muy importante, de una forma muy significativa. La violencia de género en la actualidad ha evolucionado muchísimo, sobre todo desde el WhatsApp. Tenemos varias etapas, pero desde que en Internet no solamente difundimos información, sino que podemos ser creadores de contenidos y además difundimos imágenes con tantísima facilidad, pues ha habido un cambio impresionante. Nos podemos encontrar con que la imagen ha pasado a un nivel plano tan importante, la imagen, el derecho a la privacidad, que es un derecho que se vulnera con muchísima frecuencia en la actualidad. Y los delitos relacionados con el derecho a la imagen y a la privacidad son delitos que se cometen con mucha frecuencia. Pero esto lleva unido que el número de atacantes que puede tener una víctima se ha multiplicado a través de las redes sociales. Ahora mismo, por ejemplo, todos los ejemplos que os pongo son reales, ¿vale? Un hombre despechado porque su exnovia la ha denunciado por maltrato, pone un mensaje en un foro típico machista diciendo
la puta de mi novia me ha dejado y me ha denunciado por malos tratos. Este es su número de teléfono. Y a partir de ahí empiezan a haber comentarios contra ella en el foro y ella empieza a recibir mensajes, hostiles, mensajes de ataque. No, pues eso es muy relevante, eso no sucedía hace años, eso está sucediendo ahora. Y tenemos un código penal que, fijaos, por un lado, lo que son amenazas y vejaciones por un tercero que considere que son leves está despenalizado, y para que se considere un acoso moral, tendría que haber mayor intensidad y reiteración. Por tanto, nos encontramos con que ahora mismo eso está un poco en el aire. ¿Se podría perseguir? Hay parte de la doctrina que considera que sí, entre ellas, considerando que nos encontramos ante un ataque reiterado que se comete entre un grupo de personas sin que haya habido un concierto, una planificación previa, pero que están participando en beneficio de otra persona. Por tanto, entendemos que se podría ir por ahí, pero no tenemos un código penal que claramente nos diga cómo habría que ir contra eso. Y el impacto sobre las víctimas se ha multiplicado. O sea, ya no es que te digan puta, ahora es que te crean un perfil de prostituta, usan tu imagen para crear un perfil de prostituta, con el impacto que tiene, por ejemplo, o un vídeo erótico que se difunde. El impacto sobre la víctima es brutal, lo que tiene consecuencias a nivel psicológico, ojo con el riesgo de suicidio, y es muy importante en la intervención psicológica incrementar este tipo de atención y, por otro lado, incorporar estas circunstancias. Hace unos años recuerdo que se decía a las mujeres jóvenes, ¿no?, que estaban sufriendo esto, porque en principio eran mujeres jóvenes, ahora tenemos de todas las edades, pero obviamente más jóvenes, ¿no? Se decía, pues, deja de usar el móvil. Es imposible que deje de usar el móvil. Ninguna chica, yo misma, no voy a dejar de usar el móvil. Porque mi identidad digital, mis relaciones están absolutamente unidas al móvil. Antes me olvido de llevarme la comida a un picnic que de llevarme el móvil. O sea, el móvil es fundamental. Por tanto, tenemos que incorporar, a la hora de planificar soluciones y estrategias con la víctima, tenemos que incorporar el mundo de Internet, lo que significa las relaciones en el mundo de Internet. Porque vivimos en la era de la hiperconectividad. La mayoría de las personas vivimos en hiperconectividad. Hay personas que no, pero la mayoría sí. En la era de la globalización, lo que se está inventando en Japón ahora mismo, algo que tenga que ver, un nuevo uso que pueda pervertirse para dañar a una mujer, va a estar rápidamente, lo vamos a tener en Sevilla aplicándose, con lo cual quienes intervenimos en esta materia vamos a tener que estar al tanto constantemente. Y estamos en una época en la que coexiste el empoderamiento de la mujer con su cosificación y sumisión. Ojo, que esto no es anecdótico, esto es muy importante, porque eso significa que nos vamos a encontrar con víctimas de violencia de género que ellas se consideran empoderadas, que han recibido muchos mensajes de empoderamiento, que han recibido formación para la igualdad y que no van a reaccionar como las víctimas de hace 15 años. Y sin embargo, cuando pasan por las unidades de valoración integral, se va a valorar si muestran dependencia, se van a valorar si muestran aislamiento, si sufren aislamiento, y nos vamos a encontrar mejor con que esas víctimas difícilmente van a reconocer que han pasado por dependencia, porque para ellas eso es insoportable, y difícilmente van a estar aisladas porque tienen todo un colectivo, un grupo de personas a través de las TIC que la están apoyando para que mantengan las relaciones. Esto, para que salgan. Por ejemplo, se tiene en cuenta con el acoso y se dice a veces, se archiva porque ella no ha dejado de acudir a las relaciones, no a los encuentros grupales, pero se obvia que es que esta mujer es una mujer del siglo XXI que está recibiendo apoyo para que haga eso. Se obvia también muchas veces el tiempo que llevan de tratamiento en los centros de atención a la mujer o de manera privada, ¿no? Por tanto, es muy importante que nos demos cuenta de que hay un empoderamiento a la vez de una cosificación, una sumisión, una violencia. Y tenemos que manejar, exponer y explicar ambas cosas. Coexisten medidas legales y recursos públicos a favor de la igualdad y del ejercicio de los derechos, junto con un profundo alejamiento entre las víctimas y el sistema judicial.
yo creo que hemos llegado a un punto de alejamiento tan grande entre el sistema judicial y las víctimas que nada más que eso merecería un congreso específico. Muchísimas víctimas exponen que lo pasan muy mal en el sistema judicial, incluso algunas dicen que han tardado muchísimo en denunciar porque por otras conocidas sabían que el coste en el procedimiento judicial era tremendo, y se encuentran con que muchas veces los mensajes que reciben son contradictorios. Por tanto, estamos en una era en la que todos los cambios son posibles. Es una era llena de posibilidades, realmente es una era que nos ha potenciado. Ya no somos receptores o receptoras pasivas de información, podemos crear información, podemos retransmitir lo que está sucediendo, podemos convertirnos en cierto modo en reporteras de cualquier vulneración de derechos humanos y generar cambios. Como por ejemplo los casos en los que creo que fue en una, no sé si fue en un mundial de fútbol o creo que sí, un hombre se burló de una mujer de una manera muy sexista y difundió un vídeo burlándose de ella, y a continuación hubo una reacción en defensa de esa mujer y este hombre recibió un reproche, justo comedido, pero recibió un reproche. ¿Por qué? Porque hubo una actuación rápida, ¿no? Bueno, ahora mismo todo eso es posible, pero también es posible otro tipo de barbaridades a un nivel de crueldad que no nos habíamos imaginado y difundidas de una forma que hace 15 años no podíamos sospechar que íbamos a llegar a algo así. Y en la actualidad, igual que existen muchos derechos y muchos recursos, no está garantizado que la mujer pueda ejercer esos derechos y que la mujer vaya a estar correctamente atendida ni por su letrado o letrada, ni por el fiscal o la fiscal, ni por el juez o la jueza, ni por los peritos o las peritos, ni por la administración. No está garantizado. Muchas veces sí va a recibir un trato correcto, pero otras muchas veces no. Y realmente lo raro sería que una mujer no se encontrara a lo largo de su proceso judicial y de su proceso por la administración pública con alguien que no hiciera una intervención errónea, con un impacto importante sobre ella. O sea, casi que lo único que está garantizado es que en algún momento de su proceso una persona, como mínimo una persona de las que interviene a nivel profesional, va a generar una segunda victimización, ¿no? Por tanto, es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque todavía tenemos mucho que mejorar. Estamos en la era del empoderamiento, pero la era de la cosificación y la cultura de la violación. Violaciones y explotación sexual han existido siempre, pero ahora mismo están popularizadas, están integradas en el proceso de socialización de los niños y las niñas a través del porno que ven desde la infancia en Internet. Esto es gravísimo, que la sexualidad de los niños se esté asociando a imágenes de humillación y de violencia, incluso de crueldad extrema sobre las mujeres, tiene un impacto en su sexualidad y en su forma de relacionarse gravísimo. Y esto lo estamos viviendo en la actualidad. Las mujeres, las niñas, adolescentes y jóvenes convertidas en ocio de consumo masculino. Y esto tiene consecuencias luego a nivel judicial también, porque quienes vamos a intervenir en los procedimientos judiciales formamos parte de esta cultura de la violación. Y todo lo que la cultura va tolerando, todas las vulneraciones de derechos humanos que la cultura va tolerando, por desgracia muchas veces terminan tolerando los tribunales. Como ejemplo, fijaos en lo que sucedió con la primera sentencia de La Manada, donde no se vio la intimidación. Increíble. Para muchísimos juristas eso era algo alucinante, porque la misma situación, solo que si en lugar de haber violado a una joven hubiera sido un robo a un hombre, pues había sentencias diciendo robo con intimidación. Y aquí de repente no se ve intimidación. Pero es más, el voto particular parece que lo que ha visto es un vídeo porno. El voto particular no ve ni siquiera que haya una mujer paralizada. Esto es gravísimo. Y nos encontramos con que luego es confirmada la sentencia, aunque con bastante debate, por otro tribunal.
Y no es hasta el Supremo, no es hasta llegar al Supremo que no se aborda en profundidad y no se incorpora la perspectiva de género. Ojo, la perspectiva de género no es ir en contra de la presunción de inocencia, es incorporar el conocimiento que se tiene sobre este tipo de violencia sistémica a la hora de interpretar la conducta de la persona denunciada y la conducta de la persona denunciante, de la víctima. Porque si dejamos fuera estos conocimientos, no entendemos gran parte de lo que hace la víctima. Pero si los incorporamos, vamos a entender y vamos a descubrir que algo es intimidación. Y también incorporar la perspectiva de que tenemos que analizarnos como profesionales nuestros sesgos cognitivos. Intervenimos con sesgos cognitivos y tenemos que ir siempre intentando refutar nuestra propia tendencia. Pero aquí muchas veces no se refuta la tendencia, al contrario, lo que se busca es confirmar el prejuicio de que la mujer es una exagerada o una mentirosa, ¿no? Nos encontramos en la era del uso comercial del cuerpo de las mujeres. Coexiste, por un lado, el rechazo profundo a las situaciones de desigualdad extrema, a la cosificación de la mujer, a la mercantilización del cuerpo, coexiste con la tolerancia hacia la mercantilización del cuerpo, hacia la reducción de la mujer al cuerpo, a través de la prostitución, la trata, los vientres de alquiler y los matrimonios forzados. Ojo, que una mujer renuncie a lo que piensa o su emoción o lo que siente y esté haciendo un teatro todo el tiempo durante 12 horas o 14 horas al día mientras la prostituyen, tiene un impacto brutal sobre su salud. Tiene un impacto tan impresionante que se asemeja al que sufren personas que están en situación de guerras brutales durante años y el estado en el que vuelven de esa situación de guerras, porque cada uno de nosotros no podemos compararlo con un trabajo. En un trabajo tú, hombre, con respeto, por supuesto, tú puedes mostrar lo que sientes, puedes mostrar si algo te incomoda. Aquí no, aquí lo que se está comprando es la supremacía del hombre sobre la mujer y la mujer no puede decir absolutamente nada. Eso tiene un impacto impresionante. La cosificación nos afecta a todas, no es algo que afecte a un grupo de mujeres, no es algo que afecte a las mujeres en peor situación, las mujeres que por una situación de feminización de la pobreza hayan llegado a extremos, no, nos afecta a todas. Por ejemplo, este es un anuncio de hace 3 años, de la lonja de Sevilla, el mercado de la lonja de Sevilla. Fijaos, el plan perfecto es un hombre con una mujer con 5 copas. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Vente aquí, que vas a poder emborrachar a una mujer y hacer con ella lo que tú quieras. Ese es el plan perfecto. Y se pone en un anuncio, porque es algo que se difunde con complicidad entre muchísimos hombres. Y hay risitas. Sí, es verdad. Hay muchas risitas entre muchos hombres. Y los que no se ríen terminan siendo marginados un poco, son los raritos. Yo creo que no es casual que aquí, ¿podéis levantar la mano? ¿Cuántos hombres tenemos aquí? Bueno, tenemos, muchas gracias por venir, tenemos 4 hombres, qué bien. Bueno, genial que haya unos cuantos, pero no es casual que sean mucho menos que mujeres. Entre muchísimos hombres hay risitas cómplices con este tipo de anuncios. Y los que no tienen la risa cómplice son tratados un poquito mal, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Podéis decir algo a alguno de los chicos? ¿Estáis de acuerdo? ¿Puedes decir algo? Sobre eso, sobre que los hombres que decís que esto no está bien, recibís a veces reproche por parte de otros hombres. Toda la adolescencia, ¿no? Toda la adolescencia. Fijaos, qué fuerte, ¿no? Bueno, otro anuncio, bueno, representando a los andaluces, pues bueno, la verdad es que a mí, desde luego, no me representa. O un anuncio de un gimnasio donde te dice, oye, por favor, ya no hacen falta los chats, ven a este gimnasio que tú vas a poder conseguir un montón de chicas. O cómprate unas gafas en esta óptica para mirar bien.
los genitales de una mujer, ¿no? Porque es el objetivo. ¿Para qué mantienen los hombres la visión? Por lo visto, pues específicamente para esto, ¿no? Es ridículo. Pero es que nos afecta también a las niñas. Nos pone en peligro no solamente a las mujeres adultas, sino también a las niñas. Fijaos, Amazon vendiendo artículos para la masturbación masculina que reproducen no solo el cuerpo de mujeres jóvenes, sino también el cuerpo de niñas. Es impresionante. Esta es la cultura que tenemos actualmente difundida. La violencia sexual es una experiencia común, una experiencia ordinaria, hasta tal punto de que Naciones Unidas dice que 120 millones de niñas de todo el mundo, algo más de 1 de cada 10, ha sufrido una agresión sexual, con penetración o de otro tipo. Es decir, hablando solamente de lo que es con violencia, y de hecho centrándose en violencia casi todo física, porque el tipo de cuestionarios que hacen aborda muy poco la violencia psicológica. Estamos hablando de algo muy grave, de algo que debería de ser lo primero, el objetivo primordial de todos los estados, porque tiene unas consecuencias en todos los niveles. Coexisten en el ámbito social y en el de la intervención ideas y principios contradictorios. El mito de la mujer mentirosa, el síndrome de alienación parental, considerar un acto de libertad la prostitución, culpabilizar a las víctimas de violaciones, la teoría, la expresión constante de que un maltratador puede ser un buen padre, por tanto ni investigo en qué consiste su maltrato porque doy por hecho que es un buen padre, ¿no? Algo que es gravísimo. ¿Sabéis lo que es el síndrome de alienación parental? ¿Podéis levantar la mano a quién os suena? ¿A nadie os suena el síndrome de alienación parental? ¿Os suena? No. Perdón, ¿puedes decirlo más alto? No. Mira, le puedes dar, por ejemplo, a esa compañera que tenemos ahí. ¿Te importaría explicarlo tú? Venga, y ya de paso te presentas. Ella. Hola, soy María Ángeles García Carpintero. Soy profesora de Género y Salud en la Universidad de Sevilla. El síndrome de alienación parental lo puedes explicar tú mejor, Amparo, porque es de derecho. Pero es pensar que las madres condicionan a los hijos contra los padres. Esto es un síndrome que se ha inventado pero que no existe. Pero sin embargo para los jueces supone una realidad y entonces legislan o aplican lo que sea con el nombre de alienación parental. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué se tiene que dar para maltratar a una mujer desde la judicatura dándole cualquier tipo de sentencia con ese síndrome? Es decir, es que esto no existe. Y además la OMS ha dicho que no existe, con lo cual es un invento, un mito. Muy bien. Sí, es eso. Os voy a dar un poquito más de detalle, ¿vale? Obviamente un padre o una madre puede hablarle mal a su hijo o a su hija del otro progenitor. Eso puede suceder y eso puede tener consecuencias, ¿no? En el niño o la niña, pues yo qué sé, que tenga una visión a lo mejor distorsionada, o a lo mejor sin hablar puede por algún motivo recibir algún tipo de preocupación o de incluso rechazo hacia un progenitor o otra progenitora que sin querer le haya transmitido una persona. Pero ese no es el síndrome de alienación parental. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. A los hijos siempre hay que tratarlos de una forma evitándole en todo lo posible el sufrimiento y por supuesto sin hablar mal gratuitamente de un progenitor o de otro. A lo mejor lo que sí es necesario a partir de cierta edad es prevenir de determinadas cosas, ¿no? Pero que son objetivas, ¿no? El síndrome de alienación parental lo que nos dice es que no se puede considerar testigo ni darle valor a lo que dice un niño o una niña, aunque goce de todos los elementos de credibilidad, aunque hable de una manera que parezca espontánea,
aunque dé muchos detalles, aunque vaya unido a unas emociones que se corresponden con lo que está diciendo, es decir, aunque cumpla todos los criterios de credibilidad, porque en realidad se le ha comido el coco por parte de un progenitor, normalmente se le aplica respecto de la madre, y al habérsele comido el coco no sirve como testigo. ¿Cómo surge esto? Pues esto se lo inventa un psicólogo en Estados Unidos, Richard Gardner, para defender a abusadores sexuales. Este señor decía perlas del tipo: si Dios no hubiera querido que existieran las relaciones sexuales entre adultos y niños, no las habría permitido. Y que, por tanto, no era creíble los testimonios que daban los menores, entre otras cosas porque si hubiera existido no tiene por qué haber un rechazo, ni tiene por qué haber ese tipo de reacciones. Sí, perdona. Pero ustedes no pueden basarse en un perito, por ejemplo, o simplemente psicológico al niño, y una manera de 12 años que entiendo que no puede identificar. Claro. Se le toma en cuenta, tú sabes, que a partir de Sí, sí. 12 o 13 se le toma en cuenta ciertos comentarios que se los puede tener en cuenta, pero cuando son menores no se puede utilizar. Sí, se puede utilizar, y de hecho los utilizamos, peritos. Lo que pasa es que los menores en un procedimiento penal hasta el 2017, para llevarlo a un psicólogo privado necesitaba la autorización de los dos progenitores. Por tanto, tenía que ir a uno público del sistema judicial. Y el sistema judicial aplicaba el síndrome de alienación parental. No en todos los juzgados, pero en bastantes lo aplicaba. Ese es el problema, que se estaba aplicando a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial hizo un comunicado, hizo publicaciones advirtiendo de que no era científico, que no se podía aplicar, pero determinadas personas negacionistas de la violencia de género lo aplicaban. Y en Estados Unidos se aplicó. Esto significaba volver a la época en la que mujeres y menores no podían declarar en los juzgados. ¿Por qué? Porque aquí significaba en Estados Unidos que un niño contaba una experiencia de abuso sexual y se decía no. Lo que pasa es que la madre le ha comido el coco hasta tal punto de que lo declara de una manera que parece genuina, con espontaneidad, con las emociones propias, pero aún así no nos sirve. Lo tachaban y se empezó a aplicar también en los casos de malos tratos. Bueno, además tenía una doble consecuencia, y es que además de absolver a este tipo de delincuentes, lo que hacían, porque claro, entonces no había pruebas, lo que hacían era que se acordaba que el menor o la menor tenía que irse a vivir con él para retomar el vínculo, sin tener contacto durante un tiempo con la madre. Fijaos qué fuerte. Bueno, se llegó a suicidar un niño, poco después, o un par de años después, se suicidó el propio psicólogo. Este psicólogo se autopublicaba a sí mismo y se mencionaba constantemente a sí mismo. ¿Por qué tuvo tanta aceptación? Pues porque muchas personas estaban deseando oír eso. Estaban deseando oír que en realidad no existían esos abusos sexuales, sino que era una invención de la madre. Que en realidad no existía el maltrato, sino que era una invención de la madre. ¿Qué pasa? Que cuando en Estados Unidos está prohibido su uso, en España un psiquiatra lo retoma y publica un libro hablando de esto. Y negacionistas de la violencia de género empiezan a aplicarlo, hasta tal punto de que recuerdo una actividad de formación donde me dijeron en trabajo social que lo habían estudiado, que se le había dado como algo que había que tener en cuenta cuando llegaban a contarle una persona que estaba sufriendo maltrato, ¿no? Fijaos hasta qué punto, a partir de la no te creo nada, no me creo nada, ¿no? Es algo tremendo. Siempre hay que comprobar las cosas, pero partir ya de que no me creo nada, pues bueno, es un poquito fuerte. Eso es lo que pasa aquí muchas veces, que igual que tiene la presunción de inocencia, a ella se le aplica la presunción de denuncia falsa, cosa que no debería hacerse. Hay que tener cuidado, hay que conseguir superar ese prejuicio, explicarle bien al tribunal, en concreto, las características de esta víctima, las características de lo que ha padecido y cómo se porta y por qué se porta así, para ir superando este tipo de prejuicios. Bueno, esto tiene tanta relevancia que incluso pues el Ministerio de Igualdad ha comunicado recientemente, este mismo mes, que va a prohibir la aplicación de este síndrome. En la actualidad a veces no se aplica como tal, no se le pone el nombre de síndrome, sino que se usa solamente alienación. Se le quita el síndrome, pero viene a ser lo mismo, el tachar como testigo y convertir a la mujer automáticamente en madre maliciosa. Obviamente, si una mujer está cometiendo algo incorrecto,
Pues yo soy la primera que estoy a favor de que se actúe y se proteja a los menores. El problema es que esto es una teoría que se aplica cuando los menores sienten rechazo a irse con el padre. Entonces, vamos a ver, no se investiga en profundidad si ese rechazo se debe a que ha sufrido malos tratos o a que ha sufrido abusos sexuales, a pesar de que eso es lo que está contando el niño, sino que rápidamente se ponen a investigar, ¿no será que ha perdido la capacidad de tener memoria propia y expresión propia? Entonces, eso me parece terrible, ¿no? Se refuerza el mito de la renuncia voluntaria. Estamos en una era en la que se refuerza el mito de que la mujer ha renunciado a sus derechos. O sea, ella está ahí porque quiere. Sufre una situación de acoso porque quiere. Sufre una violación porque quiere. Ella se ha puesto en peligro, ella en el fondo lo contemplaba esa posibilidad y no se ha protegido. Ella se prostituye porque quiere, no porque tenga una serie de condicionantes que hace que no tenga otra alternativa vital digna, sino porque quiere. Ha renunciado voluntariamente a sus derechos. Ojo, os recuerdo que los derechos humanos son irrenunciables. Ese es un principio de la democracia. Para que exista una democracia es imprescindible que esté formada por una sociedad en la cual los derechos humanos sean irrenunciables, porque si no nos encontraríamos con que un grupo social o determinados colectivos estarían en riesgo de renunciar a sus derechos, mientras que otros colectivos nunca renunciarían a sus derechos. Y una democracia se basa en que tiene que haber una cierta simetría. Si no hay esa simetría, pues no va a haber democracia. Los derechos humanos son irrenunciables. Por eso cuando el sindicato Otras intentó inscribirse, bueno, el no sindicato, pero que se intentaron inscribir como sindicato, el Tribunal Superior de Justicia dijo que no era posible, porque nuestra Constitución dice que no se puede renunciar al derecho a la libertad sexual, de forma que una persona, una mujer, no puede quedar obligada a prostituirse de 9 de la noche a 7 de la mañana, porque sería renunciar a su libertad sexual, y es un derecho irrenunciable, como todos los derechos humanos. Esta violencia de género que se da en todos los ámbitos se extiende hacia la infancia de manera masiva a través de las TIC. Lo que está haciendo las TIC en esta materia es brutal. Es un daño que tardaremos mucho tiempo en ser capaces de cuantificar. Cuando los niños y las niñas que están creciendo ahora sean adultos, estaremos viendo cuáles son las consecuencias, porque también ellas se están socializando, incorporando una cosificación. Los videojuegos y el porno online son la segunda escuela para menores. Los chicos le están pidiendo a las chicas que hagan prácticas como, por ejemplo, ¿sabéis lo que es el dragón? ¿El dragón? Bueno, pues el dragón es hacer una felación y expulsar el semen por la nariz. ¿Eso qué gracia puede tener para una mujer? Incluso, ¿qué gracia tiene para un hombre? Pues la gracia de obligar a la mujer a hacer algo muy difícil, muy desagradable y que no quiere hacer. Bueno, pues son prácticas, una de las miles que se difunden a través de Internet y que luego adolescentes le piden a otras adolescentes que hagan. Estamos en el empoderamiento femenino y esto está teniendo a veces un efecto perverso, porque hay mujeres víctimas que no se reconocen o que tardan muchísimo en reconocerse como víctimas de violencia de género, porque ellas consideran que han incorporado todos los conocimientos necesarios para estar empoderadas y sin embargo pues han sufrido una situación de victimización. Muchas veces los servicios atienden a mujeres que no se están identificando como víctimas, vienen y cuentan una experiencia y quien estamos escuchando decimos, guau, está sufriendo una violencia en la pareja impresionante, psicológica, o está sufriendo un acoso en el trabajo impresionante, pero ella no se está identificando, va a necesitar un proceso para identificarse y además es difícil reconocerse en un momento dado como víctima. Y los medios de comunicación
a veces difunden mensajes contradictorios sobre qué le pasa a las víctimas, en qué consiste ser víctima, qué consecuencias hay para las mujeres, ¿no? Todo eso lo dificulta bastante. A veces el peligro de las víctimas no se ve. A veces no. Muchísimas veces el peligro que sufren las víctimas no se ve. Sobre todo no se ve por quienes hacen una atención puntual, que suelen ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No todo el mundo es Ana Cambón, tengo que decirlo, muchas personas intervienen bien, pero yo a ti te clonaba. Y, sí, espera un segundito. Y también a nivel de judicial. ¿Por qué? Porque la intervención a veces no es una intervención muy continuada. Yo, por ejemplo, puedo hacer una entrevista a una mujer de hora y media, entre 1 hora, 2 horas, pero luego mantengo una relación muy continuada. Yo he llegado a tardar 9 meses antes de hacer una denuncia. O me tomo un tiempo muy grande para hacer una valoración muy exhaustiva. Ese tiempo no se toma normalmente. Y además no se tienen en cuenta la violencia psicológica muchísimas veces. Por tanto, nos encontramos con que hay muchas mujeres que están viviendo una situación de riesgo muy importante y, sin embargo, el riesgo detectado es bajo o medio y no tienen medidas de alejamiento cuando es violencia en cualquier ámbito u orden de protección cuando estamos hablando en la pareja. ¿Y alguien había levantado la mano por ahí? Que te ponen allí, de estar en una sala aparte, no hay cosas que yo veo que son parches como mal puestos. Yo sé que hay mucha gente implicada que hará las cosas súper correctas, pero veo que hay una parte ahí que hasta que no se haga algo realmente efectivo, pone un grupo de psicólogos y psicólogas que la gente que acceda a cuerpos de seguridad yo qué sé, un poco más en profundidad, que se vean también los valores de las personas. Y a la Guardia Civil, por ejemplo, pues un cursillo no creo que te haga especialista como para tener una zona especial para tratar a víctimas de violencia de género con un par de cursillos. Yo creo que se debería imponer algo un poco más profundo, por lo menos para la gente que está puesta ahí como especialista en eso. Y después, por ejemplo, también igualmente mi cuestión es al Tribunal de Violencia, o sea, la gente esta que está para violencia de género en La Guaira, ¿qué tipo de titulación diferente a otros ámbitos judiciales tiene? ¿Qué especialización tienen en igualdad y en violencia de género? Bueno, yo tengo que decir que en mi opinión no hay nadie con suficiente formación para intervenir en esta materia, empezando por mí. O sea, necesitamos todos los días mejorar y aprender todos los días. Y nos queda mucho para llegar a hacerlo de una forma suficientemente correcta. Esa es mi opinión. En concreto, respecto de la Guardia Civil, creo que es más o menos igual en todas partes que lo que has comentado, que reciben algunos cursos, pero no es suficiente. La abogacía tampoco recibe suficiente. Judicatura tampoco. Pero es que los peritos, las peritos, tampoco. Pero, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, este caso de la Guardia Civil, o sea, deberían ser realistas y un poco ya lo veo yo desde fuera como respeto a la víctima. O sea, tú no puedes tener un departamento que está especializado en esto cuando tú no eres especialista. Tú tienes que ser sincero con la víctima y decir, sí, tengo nociones básicas, te vamos a hacer el seguimiento, pero yo veo mal que las mujeres tengan un referente, que es en Gine, la Guardia Civil de Gine,
y que piensen, sí, vamos a ir a la Guardia Civil de Gines, que es especialista en violencia de género, y después allí te hacen un muy mal seguimiento. Entonces, yo creo que eso es como ayudas que se ponen, pero que quizás en parte echan para atrás a personas que quieran dar el paso, porque yo qué sé, te ves en situaciones en las que dices, me siento un poco desamparada, o por lo menos sé sincera, dime que no tienes, que no te las han dado, no es tu culpa, pero que no tienes las herramientas ni la profundidad para tratar el tema como una profesional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo comentaba antes, muchos servicios tienen de especializado el nombre. Lo que yo quiero es explicarte que no es algo puntual, sino que es todo el mundo. Yo en la carrera no estudié nada sobre violencia de género, pero es que en los institutos apenas se estudia nada. Y ya no es solamente un tema de formación, que como digo, aquí tenemos que estudiar muchísimo. Yo lo que más estudio es de psicología y de psiquiatría. Pero no solamente tenemos que estudiar muchísimo, es que tenemos que analizar nuestros propios sesgos cognitivos y deberíamos de ser evaluados psicológicamente cada uno de nosotros antes de empezar a intervenir en esta materia, porque estamos proyectando muchísimos prejuicios, muchísimos, y deberíamos de tener ese pase, pero eso no se está haciendo. Y cuanto a la valoración de peligrosidad, todo lo que es la violencia psicológica no se ve, se identifica como miedo, la víctima tiene miedo, pero no hay un motivo objetivo para ese miedo. ¿Por qué? Porque no se ha tomado un relato detallado a la víctima. Es más, ahí la víctima suele ir a la policía o a la Guardia Civil a presentar una denuncia y la víctima a lo mejor lleva 10 años sufriendo violencia. Y lo que ha hecho que vaya a denunciar ese día a lo mejor es que su hijo ha reaccionado contra el padre, porque ya es un adolescente y ha reaccionado. Y entonces viene a contar un último episodio que a lo mejor es de los menos graves, pero que le ha generado una reacción a ella. Porque dice, ostras, es que al final puede ser mi hijo el denunciado. Y cuenta, no es la primera vez que me pega, no es... Y ahora van y le dicen muchas veces, bueno, no hace falta detallar esto, ya lo detallará usted en el juzgado. Ahora llega al juzgado. El juzgado no le da pie a que detalle. El juzgado le dice, usted ha denunciado esto y ha pedido un orden de protección. Vamos a valorar solamente esto. Como no se ve su trayectoria, como no se ve todo lo que hay antes, la orden de protección la van a denegar. Igual que la valoración de peligrosidad va a ser baja. Por eso es tan importante que la víctima pueda tomar la palabra. Que la víctima, cuando llegue al sistema judicial, la víctima vaya con un relato contundente, amplio, y también que la víctima tenga un ajuste de expectativas, que sepa que posiblemente el trato que va a recibir no va a ser el que ella estaba imaginando, o aunque la traten muy bien, el resultado no va a ser el que ella quiere. Y yo siempre digo, después de una denegación de una orden de protección o después de una denegación de unas medidas de alejamiento, hay más cosas, hay más. Yo soy muy de las ampliaciones de denuncia, de hacer denuncias extensas donde se relate la experiencia de manera muy detallada y se empiecen a incorporar datos periféricos. Pues que cuando pasó esto este día me tuvo que venir a recoger mi hermana y tú ¿cómo? Y aún así, haciendo todo esto, no llegas a nada, sigues teniendo miedo y no consigues nada. Bueno, haciendo todo eso, muchísimas veces se consigue, ¿vale? Si no lo consigue, ya un abogado o una abogada especialista debería de ver el caso concreto para ver qué es lo que está faltando allí. Pero conseguir no tiene por qué ser siempre conseguir la orden de protección. Lo que hay que conseguir es que esté protegida y ponerle límites a él. A veces se consigue con la orden de protección o con la medida de alejamiento, a veces se consigue de otra manera, ¿vale? Lo de los relatos periféricos, ¿qué es? Sí, las pruebas periféricas. Bueno, pues imagínate una mujer cuenta. Un día íbamos en el coche, se enfadó conmigo, me empujó y me tiró, me caí, me hizo daño. Y entonces, al día siguiente, yo tenía una cita y no pude ir. Tuve que cambiar la cita porque me iban a ver los daños que tenía. Y estuve 3 días sin salir de mi casa. Esta mujer no ha ido al centro médico, pero puede aportar su agenda
donde aparece que tenía citas y puede aportar un relato de las personas con las que tenía citas diciendo, es verdad, a mí me cambió las citas y me dijo tal cosa. Bueno, pues un elemento periférico que apoya su relato. No es una prueba de cargo, no es una prueba principal, pero es un elemento periférico. Entonces, cuando tú le dedicas tiempo a una víctima, no solamente te cuenta con detalle, sino que tú le empiezas la violencia que ha sufrido, sino que tú te enteras de cosas que han pasado antes o de cosas que han pasado después. Y ahí eso te puede aportar datos periféricos que son importantes. Por ejemplo, los WhatsApp, cuando empiezan a desvelar, pues WhatsApp a alguien contando, otra vez ha pasado lo mismo, otra vez, y entonces no es lo mismo que diga una persona, mire usted, es que a mí me lo contó, que es válido, sino que además de que te digan, a mí me lo contó, presento los WhatsApp. Y usted, es que esta mujer, aunque ha denunciado en el 2020, desde el 2018 ya había una amiga a la que le estaba contando algo. Pues es otra prueba de un dato periférico que le da credibilidad a ella. Claro, todo eso es muchísimo, muchísimo trabajo y trabajar en profundidad, que es a lo que os invito, ¿no? Bueno, esto me parece muy importante que lo sepáis. Como decías tú, hay personas que están interviniendo extraordinariamente, incluso muy por encima de la obligación que tienen, porque lo están haciendo desde el voluntarismo, sin suficiente aporte, a lo mejor, del sistema público. Hay otras personas que no lo están haciendo, a veces por culpa de esas personas, otras veces no por culpa de esas personas, sino por el propio servicio, cómo está diseñado. Bueno, en cualquier caso, es muy importante que tengamos en cuenta que si no nos quejamos del funcionamiento de un servicio, el servicio probablemente se va a consolidar así. Yo siempre invito a una queja respetuosa, por supuesto, pero una queja como un acto de lealtad y de espíritu, de deseo de mejora, ¿no? Por ejemplo, pues si tú consideras que la Guardia Civil es deficitaria, pues tú puedes hacer un escrito y decir con respeto, mire usted, creo que tal cosa. Tú fuiste a hablar, ¿no? Pero aparte de hablar, si tú presentas un escrito y lo presentas dirigido a la Dirección General de la Guardia Civil o incluso a la persona que lleva, porque tenemos una directora, pero general, pero por debajo hay otra persona que lleva también, dirige a nivel nacional los delitos contra la trata, delitos contra las personas, los delitos de violencia de género, pues, y le pones, mire usted, tal, esa persona probablemente va a llamar a ese cuartel y va a decir, ¿aquí qué está pasando? ¿Podemos mejorar algo? Yo invito a que se haga. Si consideráis que un abogado o una abogada no ha actuado correctamente o que no tenía suficiente sensibilidad o formación, pues yo os invito a que lo digáis a nuestro colegio de abogados, que a ver si conseguimos llamarnos de una vez colegio de la abogacía, ¿no? Y yo os invito a que lo hagáis porque es la forma que tenemos de mejorar. Aquí, además, fijaos, ha sido condenado el Ministerio de Interior por una intervención errónea de la Guardia Civil. Bueno, pues es muy importante porque tienen que comprender que el presupuesto que no están dedicando para dárselo a estos servicios para que funcionen bien, luego lo van a tener que dedicar a pagar sanciones. Por desgracia, al final, las valoraciones económicas importan. Bueno, pues hagamos que lo tengan que considerar, ¿no? Sí. Por alusiones voy a intervenir. Sí, claro, cuando tú quieras, además. Una baja valoración de riesgo, ¿no? A mí me gustaría saber si también al Ministerio de Justicia se le ha impuesto una responsabilidad subsidiaria o algún tipo de sanción por no concederle también una orden de protección, que me parece que no la tenía, que eso también es un mal funcionamiento, no solo de la Guardia Civil, sino también de la Administración de Justicia. Totalmente de acuerdo. Es lo suyo, es lo que creo que se merece estudiarlo como mínimo, ¿no? La noticia es que no lo dice. Lo normal es que tiene que ir por dos cauces diferentes. Uno, contra el Ministerio de Interior por el funcionamiento de la Guardia Civil, otro contra el Ministerio de Justicia, que puede ir o por error o por funcionamiento anormal. La noticia no dice si se ha desarrollado eso o no. Yo os puedo decir que yo personalmente tengo un caso de acoso, el caso de acoso contra precisamente el catedrático de esta facultad, ¿no? Que
obtuvo una rebaja muy significativa de la pena porque se aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, pues mi cliente ha denunciado a la Administración de Justicia delante del Ministerio de Justicia y se está estudiando, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente a una víctima que lleva años luchando le cuesta mucho meterse en este tipo de procedimientos, pero yo creo que es algo que tenemos que intentar planteárnoslo, y si no lo hace la víctima, pues al menos hacer llegar algún tipo de queja desde la ciudadanía, porque es verdad que es mucho peso para una víctima hacer esto. En el caso en concreto del que hablábamos antes, son los padres de la víctima, ya que la víctima fue asesinada, ¿no? Los que hacen esto. Yo estoy segura de que para esos padres el dinero de la indemnización es lo que menos les importa, o no les importa nada. Lo que quieren es el reconocimiento de que nunca debió ocurrir lo que ocurrió y que alguien se tenga que responsabilizar, porque lo terrible es que muchas veces nos encontramos con consecuencias nefastas para las víctimas sin que tengamos la seguridad de que eso está generando una reflexión. Yo tengo muchos casos que a mí me llegan cuando la víctima ha retirado denuncias varias veces o cuando ha tenido varias sentencias absolutorias, y empiezo a intervenir y muchas veces conseguimos sentencias condenatorias. ¿Por qué? Pues porque antes no se le ha permitido a la víctima expresarse, ni se ha hecho una investigación suficientemente profunda. Bueno, una cosa que para mí es importante es conseguir que quienes antes han hecho ese tipo de intervenciones reducidas reflexionen y yo vea una evolución. El problema es que muchas veces no recibimos la devolución de que he reflexionado, esto no me va a pasar más veces. Por eso creo que son importantes este tipo de procedimientos, porque después de algo así es muy difícil que no haya una reflexión, porque quien tiene responsabilidad sobre ese equipo va a decir, aquí qué ha pasado, ¿no? Pero lo importante es generar esa reflexión para generar que no se vuelva a incurrir en ese tipo de conductas. Sigue existiendo un número elevado oculto de víctimas, porque por un lado porque la víctima puede pasar años sin reconocerse, sufriendo consecuencias y perdiéndose pruebas, y los servicios especializados están, mientras tanto, muchas veces cuando atienden a la víctima, fomentando que la misma tome conciencia de una manera respetuosa. Yo no he atendido nunca a una mujer que me diga que es que a ella la han obligado a considerarse víctima de violencia de género. Al contrario, siempre te explican cómo progresivamente van tomando conciencia, por supuesto con el apoyo pues de la terapia psicológica que reciben o de la intervención de cualquier otra persona de los servicios especializados. En la toma de conciencia se pasa por distintas fases. Esas fases que vienen muy bien descritas en el protocolo sanitario de atención frente a la violencia de género, tanto el nacional como el andaluz, que yo os recomiendo, si tenéis tiempo, que lo miréis, ¿no? Bueno, pues tiene varias fases. Y normalmente los peritos y las peritos identifican a las víctimas cuando la víctima está todavía sin tener conciencia o está empezando a tomar conciencia, no cuando está en una fase más avanzada. Es decir, la identifican cuando viene en un estado de gran dependencia, en un estado de gran confusión, cuando tiene la autoestima por los suelos. En ese momento dicen, ay, pues mire, sí, veo que tiene esto, pero si viene en otra fase más avanzada, donde lo que tienen es ira, y ya están rompiendo la dependencia, ahí, al contrario, identifican la ira puede estar mintiendo o exagerando. Y si ya viene sin dependencia, sin ira, sino de manera independiente, normalmente porque ya ha pasado un periodo de terapia, ahí también les cuesta muchísimo identificarla. Pero es muy importante, precisamente por eso, que cuando se presenta una denuncia, se explique también el tiempo que lleva recibiendo apoyo y la fase en la que se encuentra, para facilitarle a los peritos interpretar a la víctima, porque si no van a aplicar ese automatismo. En el momento en que están evaluando de la etapa que están haciendo, es importante que los
momento en el que estás diciendo de las etapas, si tú, por ejemplo, te encuentras en una situación de violencia y decides denunciar y demás, te encuentras y hablas con los profesionales que correspondan y demás, y te encuentras en una determinada etapa. Por ejemplo, la etapa que tú has dicho es la que estás mal y demás, pero luego un proceso judicial y demás tarda mucho tiempo. Cuando llega el proceso judicial, es decir, llega el juicio y a lo mejor tú ya no estás en esa etapa, tú ya te encuentras en otra etapa, más elevada, estás mejor, se supone. También se ve afectada el tema en el tema ese. Claro sí, que ¿verdad? sí. Por eso es importante aportar al procedimiento judicial una actualización del estado de la mujer. ¿Vale? ¿Cómo consigues una actualización del estado de la mujer? Pues bueno, según nuestra normativa podrías conseguir un informe del servicio especializado relativo a la violencia detectada según el procedimiento de coordinación. Sabéis que en Andalucía hay varios procedimientos de coordinación que son complementarios entre sí. En el primero, en el del 2005, se estableció los derechos de las víctimas de violencia de género y uno de ellos es a recibir informe de la violencia detectada. Entonces, bueno, se puede solicitar eso para aportarlo, como a veces cuesta, por lo que sea, a veces porque las instrucciones son no dar informes a la víctima, sino dependiendo, hay localidades en las que se da, en otras no se da. Bueno, puedes pedir también copia del expediente, que por la ley de procedimiento administrativo también tienes derecho a la copia de tu expediente. Yo siempre aconsejo que además la víctima, como normalmente debido a la ansiedad empiezan a tomar ansiolíticos, al menos durante un periodo, que se aporte su historial médico para que se vea también, y luego si puede ir a un psicólogo o psicóloga privado que le hará un informe explicando en concreto qué es lo que se está trabajando, sino también hay asociaciones que están dando cobertura, que están dando apoyo, por tanto es muy importante ese tipo de cosas. Y normalmente, como va a depender mucho también de la localidad o de la provincia, los centros de la mujer suelen derivar bastante bien o suelen asesorarte sobre a dónde puedes ir. Pero en efecto es muy importante actualizar la información, porque la mujer puede estar en otra fase. ¿Vale? Vale, y aparte, por ejemplo, bueno, cuando llega un juicio sobre este tema, sé que los abogados te dan no una formación, sino que te preparan para la hora del juicio. ¿Qué clase de preparación te ofrecen o te dan? No sé. Bueno, yo no sé exactamente todos los abogados, no te puedo decir. Te voy a hablar por mí, ¿vale? Lo que yo hago es que yo acompaño a la víctima durante mucho tiempo, no solamente en los días antes del juicio, sino que desde el primer momento, pues bueno, estoy haciendo un asesoramiento de esa persona, estoy ayudándola a recopilar pruebas, también le estoy facilitando que desvele. Si hace desvelamientos sucesivos, los estoy incorporando al procedimiento judicial. La víctima a la que atiendo yo desde el primer momento sabe que como profesional del derecho yo soy la primera imperfecta y que probablemente no voy a ser la única imperfecta que va a intervenir en el procedimiento judicial. Vamos a tener que ir mejorando todo y se va a encontrar con situaciones adversas. Yo preparo para esas situaciones adversas. Digamos que las anticipo. Incluso en alguna ocasión me han salido diciendo, no ha sido tan terrible, ¿no? Otras veces me dicen, pues ha sido exactamente como me has comentado, ¿vale? Esa preparación es muy, muy importante. Luego, a la víctima no solamente hay que prepararla para el día del juicio, sino hay que prepararla para su día a día con un agresor que normalmente está en la calle. Por tanto, yo le doy distintos tipos de pautas sobre cómo comunicar con él, si se trata de violencia de género en la pareja, cómo comunicar, porque muchas veces es que le mandan 7 mensajes al día y ellas están muy nerviosas. Pues por ejemplo, un consejo que solemos dar es, puesto que te está mandando muchísimos mensajes, tú envía un mensaje al día que sea contestando a todo lo que te ha preguntado, pero no que estés todo el día contestando, por ejemplo. Si se persona en determinados sitios, pues bueno, le ayudamos a identificar cuáles son esos sitios y a ver alternativas. Es decir, la ayudamos a muchas cosas hasta el momento del juicio. En el momento del juicio, pues yo en concreto diseño un poco vamos a imaginarnos cómo es el juicio, cómo es la explicación de en qué consiste, dónde vas a estar tú, dónde voy a estar yo,
qué tipo de preguntas te van a hacer, es muy importante que la víctima cuente. Lo único que necesitamos es que la víctima cuente. El día del juicio lo que tienes que contar, sacar lo que lleva dentro. Pero es verdad que hay preguntas que facilitan que salga y hay preguntas que no facilitan. Entonces, bueno, le explicamos el tipo de preguntas que se suelen hacer y también le recordamos cuáles son las cosas más importantes para que ella las pueda ir exponiendo. También yo les dejo muy claro que no lo van a hacer perfecto. Se van a olvidar de muchas cosas, hay cosas que no las van a explicar bien, pero es que nadie lo podría hacer perfecto, ¿vale? Y luego solemos hablar un poco sobre cómo va a salir de ahí y si tiene una buena relación con la familia, qué persona de la familia va a estar de apoyo, ¿vale? También se le va a dar más importancia a todo esto o menos dependiendo de la gravedad del caso. No es lo mismo una persona que haya sufrido violencia puntual que una persona que lleve años sufriendo violencia o que esté sufriendo algo gravísimo. La preparación también va a ser de intensidad muy diferente. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar muchas veces con que se desconfía de las denuncias tardías. A pesar de que ya hay muchísimo material que dice que la víctima suele tardar años en denunciar, se sigue desconfiando. Sigue desconfiando muchas veces quien interviene, el propio abogado o abogada, o quien atiende en la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado o en el sistema judicial. Se suele mirar mal la denuncia tardía. Por eso es muy importante explicar el estado de la víctima, ¿no? Y muchas veces se interpreta mal el hecho de que la víctima haya cosas que no las haya denunciado. Es decir, cuando una víctima denuncia, por ejemplo, en enero que la está persiguiendo su ex y que la está amenazando, pero no denuncia que la está coaccionando para mantener relaciones sexuales y que de hecho está consiguiendo mantener relaciones sexuales. Y ha presentado esa denuncia y no ha dicho eso. Pues de repente es como que pierde credibilidad. Para mí es un análisis absolutamente incorrecto, porque ya se sabe que las víctimas desvelan de manera sucesiva y eso no quiere decir que un día desvelen un episodio y otro día desvele otro, sino que a veces incluso hay algún tipo de violencia que no la desvelan, de forma que desvelan el episodio, pero no desvelan en concreto eso. Bien porque les aterra, bien porque les desconfían muchísimo de que la vayan a creer, o bien incluso porque lo han encapsulado y han hecho una amnesia selectiva, ¿no? Por tanto, te puedes encontrar con que lo que son las agresiones sexuales o las coacciones en relación a la violencia sexual raramente se denuncian del tirón, sino que es como que la víctima tantea al sistema judicial o tantea a los servicios médicos, va a los servicios médicos por una crisis de ansiedad y cuenta, es que me está persiguiendo, me está coaccionando, pero no cuenta en la parte de la sexualidad. Bueno, eso por desgracia se interpreta muy mal todavía por el sistema judicial. Creo que nos falta muchísimo por mejorar en esta materia, pero aún así tengo que decir que se consiguen sentencias condenatorias. Por ejemplo, la semana pasada, por conformidad, sin tener que declarar la víctima, en un caso conseguimos una condena de 9 años y 6 meses por este tipo de conducta, después de que ella no había declarado en varias ocasiones y se había archivado en varias ocasiones. Y el tribunal en instrucción había aplicado la teoría de que denuncias tardías no se podía, no tenía credibilidad ella, o incluso que no iba a haber pruebas suficientes para el juicio y tuve que recurrir ante la audiencia y la audiencia dijo que bueno, que sí, que de momento teníamos suficientes pruebas como para ir hasta el juicio. Se justifican archivos y absoluciones en base a esas denuncias tardías, porque se considera a lo mejor que la mujer ha revisado, ahora tiene una visión que no tenía entonces, ahora considera que eso era una violencia sexual y antes no lo consideraba. Bueno, yo creo que aquí son fundamentales contar con buenos informes psicológicos que expliquen no solamente la evolución de la mujer, sino que explique también el trabajo que ha hecho el psicólogo o la psicóloga, que en modo alguno ha contaminado la memoria de la mujer.
sino que es natural que la mujer en un principio es que no tiene capacidad ni para pensar en lo que está sucediendo. Nos encontramos con personas muchas veces disociadas para sobrevivir. Las consecuencias que con frecuencia sufren las víctimas que no se autorreconocen, que pasan muchos años antes de empezar a decir esto es lo que estoy sufriendo y necesito ayuda, antes de empezar a desvelar, son disociación sostenida, sabéis que se separa de sí misma, no está en contacto con sus emociones ni con sus sentimientos, es como si viviera una vida paralela, tiene como una especie de anestesia emocional o bloqueo emocional, una inestabilidad, a veces se meten en conductas de riesgo, tienen dependencias, incluso a veces tienen adicciones, modelos insanos, muchas veces están muy medicadas para la ansiedad, modelos insanos, a veces se separan del primer agresor y caen en un segundo, especiales dificultades para tomar decisiones y hay victimizaciones sucesivas, incluso sufren a veces procedimientos injustificados por denuncias falsas, porque al no contarlo todo, al tardar mucho en contar, no se interpreta muy bien su conducta y a veces se encuentran que eso lo aprovecha el delincuente para presentarle procedimientos de denuncias falsas que a lo mejor no son archivadas de inmediato, sino que tiene que aguantar un poco de tiempo hasta que finalmente se archivan. Es especialmente grave la situación en los casos de niñas víctimas de acoso y de abusos sexuales y agresiones sexuales o explotación sexual. El impacto que tiene en su vida y en su salud es impresionante, es muy grave. Y además muchas veces estas víctimas se involucran en procedimientos judiciales inapropiados. Por ejemplo, en los casos de violencia de género en la pareja, pues al no desvelar una situación de violencia y no ir por la vía penal, ni siquiera desvelarlo en el procedimiento de familia, se pone un procedimiento de familia ordinario, tapando una situación de maltrato. Y esto significa muchas veces un riesgo para los niños y para las niñas de tener que seguir aguantando una situación de maltrato. ¿Cómo podemos romper la ley del silencio? Da igual cómo sea el sistema, lo bueno o lo malo que sea el sistema, ¿cómo podemos a nivel individual, a nivel personal, romper la ley del silencio? Bueno, pues para mí es muy importante que aprendamos a detectar, leer mucho, hacer mucha formación sobre cómo detectar a posibles víctimas de violencia de género en todos los ámbitos. También aprendiendo a registrar el relato de la víctima. Lo que la víctima nos cuenta, escribirlo en algún sitio. Este día, esta persona me ha contado esto. Porque el relato de la víctima puede ser muy significativo, muy útil. Hay que recopilar la huella de la víctima. Si ha habido que ir a recoger a la víctima, si ha habido que acompañarle a algún sitio, pues dejar constancia de eso e incluso pedir los justificantes de que se ha estado en ese sitio. Si se ha ido a una ONG a recibir información, pedir un justificante de que se ha estado allí. Que a veces me dicen una persona, yo he acompañado a mi vecina a una asociación para que hable, pero mi vecina no quiere denunciar. Bueno, pues el hecho de que la haya acompañado es muy bueno. A lo mejor va a querer denunciar dentro de un par de años y en ese momento vas a poder usar toda la documentación. Deja constancia de lo que has hecho tú, incluso dáselo a ella, dale un escrito a ella diciéndole que lo guarde algún familiar, que lo guarde otra persona. Y pide a la asociación que te justifique que habéis ido y para qué se ha ido. También aprendiendo a notificar a las instituciones responsables la sospecha o certeza de violencia de género. Según nuestra normativa, desde la ciudadanía, cuando vemos o escuchamos un delito de este tipo, tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de la policía, del juzgado o de fiscalía. Y si somos profesionales, ya no solamente lo que vemos o escuchamos directamente, sino la noticia del delito, tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento. ¿Qué pasa? Que si la víctima sigue viviendo con el agresor, ponerlo en conocimiento directamente del juzgado puede incrementar el peligro. Entonces tendréis que valorar, si estás escuchando una agresión física, pues bueno, lo suyo es llamar a la policía para que la policía intervenga. Si no estás escuchando una agresión física, pero lo sabes por otros motivos, pero ella sigue conviviendo,
pues entonces a lo mejor ir al juzgado no va a servir, porque la van a citar a ella a lo mejor lo recibe él, bueno, pero sí se lo puedes comunicar a Fiscalía, puedes decir, mire usted, tengo esta preocupación por esto, a servicios sociales, si hay niños y niñas, ¿vale? Y si eres un profesional, pues puedes comunicarlo, no al juzgado, si sigue habiendo convivencia, se puede comunicar a Fiscalía, se puede establecer una coordinación con Fiscalía, para que Fiscalía pues tenga unos archivos, y el día que esta mujer decida denunciar, si llega a denunciarlo, pues va a tener esos antecedentes. También os digo que hay mujeres que no quieren denunciar, pero les encantaría que denunciara otra persona. Lo que no quieren es tener ellas el reproche social de haber denunciado ellas al padre de sus hijos. No tienen esa fuerza, pero les encantaría que alguien y lo hiciera por ellas. Bueno, pues que sepáis que la ley no solamente da esta herramienta, sino que dice que tenemos que hacerlo. También tenemos que aprender a apoyar a la víctima en el ejercicio de sus derechos y en el acceso a los recursos a su favor. Es muy importante que conozcan no solo los derechos frente al sistema judicial, sino sus derechos ante la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, los derechos ante la abogacía, los derechos ante los centros de la mujer, los derechos ante el sistema sanitario. Cada servicio tiene que explicar, oiga, mire, usted tiene una serie de derechos, si usted no está de acuerdo con algo, usted además puede hacer sugerencias, usted además puede hacer quejas. Los derechos los tienen que conocer y no solo los del sistema judicial. Tenemos que aprender a denunciar los fallos del sistema. No es falta de lealtad, al contrario, yo lo veo como una lealtad. Solamente si considerásemos que un servicio no tiene ningún sentido y no sirve absolutamente para nada, no intentaríamos que mejorase. Estamos intentando que mejoren los servicios y tenemos que ayudar a diseñar un sistema personalizado de protección. Cuando este hombre vea que la víctima no está sola y que la víctima está hablando, ya no se va a sentir tan impune. Y eso es muy importante. Un hombre puede pasar por el sistema judicial, un delincuente de este tipo puede pasar por el sistema judicial y salir incluso reforzado para seguir maltratando. Y un hombre puede no pasar por el sistema judicial y sin embargo habérsele puesto límite. Y lo mejor es cuando un hombre pasa por el sistema judicial y se le han puesto límites, porque va a salir doblemente reforzado a no actuar así. No va a ser un refuerzo a que siga actuando así, sino se le va a poner límite y va a ser un refuerzo a por aquí no puedes seguir. Entonces esto tenemos que hacerlo. La protección de las víctimas no solamente es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las fuerzas locales y autonómicas, es también una responsabilidad del resto de las personas, profesionales, instituciones y ciudadanía. ¿Cómo podemos romper la ley del silencio? En una sola frase, dejando de ser cómplices y convirtiéndonos en agentes de cambio. Para mí es eso. Lo que yo os propongo, convertiros en agente de cambio. Y, un segundito solo. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Os lo voy a decir en tono de broma, pues ya hemos soportado a muchos agentes 007, vamos a empezar a ser agentes 0014. Sabéis que el 14 es el artículo de la Constitución dedicado a la igualdad. Convirtámonos en eso, en agentes de cambio. Y ya si os parece, paramos aquí y a las 12 religiosamente. De acuerdo, y seguimos ahora. Muchas gracias.